bandera voy a celebrar. Somos gente con arraigo y mucha dignidad. Somos niggas orgullosos de nuestra identidad. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Y empuñando la bandera azul y blanco me lleno de nacionalidad. Yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. La bandera de mi patria voy a defender con justicia y patriotismo y mucha seriedad. Respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar y una sola bandera vamos a enarbolar. Y yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. El azul de mi bandera junto al blanco va, como el suelo de mi patria que entre mares está. En su escudo los volcanes se puede observar. Junto a los mares son los símbolos de mi país. Muchas líneas de color, un arco iris, representan el camino hacia la paz. Y brillando con potente intensidad, el gorro fijo indica libertad. Y yo Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es. Quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. De color azul y blanco me voy a cubrir. Levantando mi bandera voy a celebrar. Somos gente con arraigo y mucha dignidad. Somos niggas orgullosos de nuestra identidad. No existen otros colores que nos unan y que nos llene el corazón de lealtad. Y empuñando la bandera azul y blanco me lleno de nacionalidad. Yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor.
mucha seriedad. Respetar a los hermanos es nuestro deber. Lucharé por mi bandera hasta dejar de respirar. No existen otros colores que nos unan y que nos tiene el corazón de lealtad. Desde ahora vamos juntos a luchar. Una sola bandera vamos a enarbolar. Y yo quiero a mi bandera con el corazón. Es la azul y blanco la que me da valor. Quiero a mi bandera en alto levantar, pues la azul y blanco es mi identidad. El azul de mi bandera junto al blanco va, como el suelo de mi patria que entre mares está. En su escudo los volcanes se puede observar. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Buenas tardes, vandálicos, terroristas, puchitos, extraterrestres. Buenas tardes, héroes y heroínas nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua. Gracias por permitirnos llegar nuevamente a través de su programa Jaime Arellano en La Nación, para poder compartir con ustedes la información, los análisis que tenemos de lo que está pasando en Nicaragua y fuera de Nicaragua, alrededor de Nicaragua. Día de hoy, como todos los martes, vamos a estar platicando con el doctor Enrique Sáenz, desde San José, Costa Rica. Con él vamos a estar haciendo un análisis político y económico de lo que está pasando en el país. Antes de entrar con él, sí quisiera nuevamente felicitar al pueblo de Nicaragua por esa valentía, ese coraje, esa determinación en esta lucha contra una dictadura criminal y satánica, contra una dictadura que está usando la pandemia en contra de su pueblo y contra una dictadura que sigue reprimiendo, atacando, asesinando y condenando injustamente al pueblo de Nicaragua. Pero un pueblo que con esa valentía, con esa determinación que estaba manteniendo y enseñando, cada día lo tenemos más loco a esta dictadura. Cada día están más desesperados, cada día están más arrinconados, cada día están haciendo más estupideces y además diciendo estupideces. Y esa es la única razón por la cual está tan desesperado que no le quedó más de otro remedio a esta dictadura que destaparse de una vez por todas y reconocer ante el mundo y ante el pueblo de Nicaragua que es una dictadura satánica, una dictadura que le está ofreciendo el pueblo, a su pueblo de Nicaragua, al diablo. Y que la estrategia que ellos están haciendo es precisamente para eso, ¿verdad? Y al mismo tiempo para destruir a la Iglesia Católica. Y digo esto porque condenamos vehementemente el ataque y el sacrilegio que cometieron, me imagino, simpatizantes sandinistas o satánicos. Ya no sé si es lo mismo decir sandinista, simpatizante sandinista o simpatizante satánico. Después de lo que digo esta dictadura contra la iglesia de Veracruz. Así que donde ocurrió esto el sábado 25 de julio, la foto donde agarraron, donde el sagrario de Jesús Sacramento fue arrastrado en el piso, ¿verdad? Nuevamente violentando, y estamos viendo la foto de lo que está sucediendo y lo que sucedió en la Veracruz. Nuevamente demostrando esta dictadura que quiere destruir a la Iglesia Católica, que quiere destruir nuestra fe y que está determinadamente trabajando en contra o a favor de las fuerzas oscuras del demonio. Y por eso, antes de entrar con nuestros comentarios, aparte de esto, vamos a compartir con ustedes
la lectura que nos dejó el Padre Tomás hace más de 13 años, que una lectura que realmente dice la situación en la que estamos viviendo el pueblo de Nicaragua. Dice Efesios del 6 al 10, la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este país, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca se me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo habla de él como debo de hablar. Amén. Definitivamente, la fe, nuestra fe en Dios y nuestra fe católica es clave para seguir en esta lucha contra esta dictadura y contra las fuerzas satánicas que nos están gobernando y que definitivamente se destaparon. Hombre, por otro lado, queremos seguir demandando que la asistencia, no de la dictadura, porque esa nunca va a ayudar a su pueblo, si más bien lo quiere destruir, pero mi demanda es: ¿qué se hizo la Cruz Roja nicaragüense? ¿Qué se hizo? ¿Por qué no está atendiendo la Cruz Roja nicaragüense a los damnificados, a los que están, a los exiliados, a los que quieren retornar al país? Ya no sé ni cuál es el adjetivo con que se pueden identificar. Nicaragüenses que quieren regresar a su país y que están parados en Peña Blanca por la soberbia, por el capricho, por la maldad, por el instinto genocida de esta dictadura. Entonces la Cruz Roja lo menos que puede estar así ahí es atendiendo con atención médica, dando carpas, poniendo carpas, alimentando y darle ayuda a esos nicaragüenses que están en la frontera, ya que no permiten que las organizaciones no gubernamentales de aquí de Nicaragua puedan ayudar. Hombre, no creo que vayan a impedir a la Cruz Roja nicaragüense, o por lo menos que traten para evidenciarlos aún más. Hay que ponerle presión a todos los organismos no gubernamentales. Desde ayer lo dimos, ¿por qué la coalición nacional o las diferentes organizaciones estas que supuestamente dicen que son los liderazgos de este país, por qué no hacen una carta y una demanda? Y todos los nicaragüenses que estamos aquí, agarremos los correos electrónicos, el que la pueda conseguir, y los correos electrónicos, y llenemos las redes de presión contra el gobierno de Taiwán para que la embajada de Taiwán le exija a la dictadura que las muestras que regalaron de coronavirus las ocupen para darle los exámenes a los nicaragüenses que están en la frontera, para darle gusto a esta dictadura, que ahora para colmo dicen que dudan que sean nicaragüenses los que están ahí. Eso dijo la vocera de la dictadura y la portavoz de las fuerzas del demonio, Rosario Murillo, el día de hoy. Igual que también exigimos la liberación de los presos políticos, el cual más del 50% de ellos está con síntomas de coronavirus. Es una barbaridad. Y mientras todo esto está sucediendo, la gente de la coalición nacional están discutiendo ahorita, en estos momentos, en una reunión, ¿quién la controla? ¿Quién tiene los votos? Ya llevan, son las 5 de la tarde, comenzaron a las 2, ya llevan 3 horas de reunión. Y primero, el primer punto fue que porque hoy estaban supuestos a discutir la situación de los jóvenes y la situación de los transitorios que propuso la Alianza Cívica. Bueno, el tema de los jóvenes, los partidos políticos decidieron que no se tocara el día de hoy.
y que no se va a tocar hasta que se defina lo de el transitorio. Y entonces los jóvenes pidieron, y la Alianza Cívica pidió, y la UNAP pidió que se tocara el tema de los jóvenes primero, que era primordial para que los jóvenes pudieran participar en la toma de decisiones del transitorio. ¿Qué es lo que sucedió? Miguel Mora, Miguel Rosales, Saturnino Cerrato, Luis Fley se opusieron. Dijeron que no, que lo de los jóvenes se dejara para después. No dejando, para que no participaran los jóvenes en las discusiones y en los temas de decisión del transitorio, que son 7 puntos clave. Se armó la discusión y después pasaron la planadora. Una planadora que está ahí, ese bloque que nosotros denunciamos desde hace más de un mes, casi 2 meses, denunciamos que se había formado ese bloque con agendas oscuras y con intereses personales de candidaturas y electorales. Me cayeron muchos encima y me dijeron que qué barbaridad, que cómo era posible, y ahora todo el mundo se está dando cuenta de que lo que yo he venido diciendo es verdad, y ahí está, y lo sigue demostrando. Y después de pasar discutiendo y a pasar la planadora para que no se discutiera lo de los jóvenes y no se le permitiera la entrada a los jóvenes todavía, entonces empezaron a discutir el transitorio. Y hasta el momento se pusieron de acuerdo nada más que los comunicados que vaya a sacar la coalición tiene que ser por consenso. Eso es lo único que en 3 horas han aprobado. Porque después se pusieron a tocar el tema del plan de gobierno y el plan de nación o la agenda de nación. Y entonces ahí nuevamente el PRD de Miguel Mora y Cerrato, Luis Fley, Chepe Palé, Miguel Rosales, se opusieron a que fuera, y Medardo, nuevamente el movimiento campesino, se opusieron a que el plan de nación fuera de consenso. Dijeron que nada, que eso tenía que ser por votación. ¿Por qué? Para imponer de nuevo la agenda. ¿Por qué? Porque hay un compromiso a toda costa de defender el bipartidismo que el PLC o la cúpula del PLC ha venido promoviendo en este país y que fue parte del pacto con Daniel Ortega. Entonces, después de toda la tarde de hoy, eso es lo único que han hecho. Rechazar, discutir la integración de los jóvenes, porque no les interesa a los partidos políticos que los jóvenes tomen parte en las discusiones y en las decisiones de los puntos trascendentales que se van a discutir y se están discutiendo en el transitorio. Pero esa es la realidad que ahí están viendo, desgraciadamente, y eso lo tenemos desde nuestra información, desde adentro, que nos está pasando inclusive audio de lo que se está discutiendo en estos momentos, hasta audios tenemos de lo que se está discutiendo. Vamos a ir, antes de entrar, sí, también a tener un cambio. Quiero recordarle a los nicas que viven en Miami que ya pronto, en menos de un mes, son las elecciones de alcalde de la ciudad de Miami, y que en esta batalla contra Ortega, en esta guerra contra Ortega, en esta lucha contra Ortega, hay batallas que tenemos que ganar. Una de esas batallas que en la Florida es, primero, lograr que Esteban Bobo sea electo alcalde de la ciudad de Miami o mayor de la ciudad de Miami, como le dicen en inglés. Eso es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque de ahí él va a apoyar para la reelección de Trump, que es la otra batalla que tenemos que ganar en la Florida. Pero también tan importante como eso es que Esteban Bobo se ha comprometido con la comunidad nicaragüense de mantener el mercatito corto a todos los sapos infiltrados que están en la ciudad de la Florida, sobre todo en la ciudad de Miami. Entonces, para ayudar a la reelección de Trump, que es vital para poder mantener la lucha contra las presiones contra Ortega, necesitamos ganar la batalla
de la ciudad de Miami. Y además para controlar a los sapos que están ahí infiltrados, espiando y boicoteando cada vez que puedan boicotear. Así que tienen que prepararse y tienen que alistarse. El 18 de agosto es la elección. Así que tienen que prepararse. Aquellos que quieren votar por correo lo pueden hacer por correo. Hay más de 170,000 nicaragüenses. Y una gran parte de eso vive en el condado de Dade, que pueden ayudar a que esto sea una realidad y que nos conviene a los nicaragüenses. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos. Todos los días hacemos lo mejor para darte más. Por eso ampliamos tus gigas en tu Super Packs todo incluido de Claro. Ahora con 2.2 gigabytes, redes sociales ilimitadas, minutos ilimitados a todos los Claro y minutos para hablar a todas las redes de Nicaragua y a 8 países, desde 70 Córdobas. Porque mereces lo mejor. Con Claro siempre tenés más internet que los demás. Comprobalo y pasate a Claro. Si tenemos síntomas de COVID-19, digamos no a la automedicación y sí a la atención médica. Es importante que sepamos que al ser el COVID-19 una enfermedad de reciente descubrimiento, no existen protocolos de atención médica 100% seguros. En este tipo de condiciones inciertas, es determinante que busquemos la atención oportuna de un especialista. Los médicos no tratan COVID-19. Los médicos tratan pacientes con sus historias clínicas particulares. En caso de que no tengamos recursos suficientes, utilicemos las líneas telefónicas gratuitas que han surgido para atender a las personas en necesidad. No nos automediquemos. La automedicación no solo arriesga nuestra salud, sino que nos hace gastar innecesariamente al comprar productos que no necesitamos. El miedo al estigma y el contagio en las clínicas u hospitales no deben ser factores que eviten que busquemos atención médica en estos lugares. Si no nos sentimos bien, tomemos las medidas de prevención necesarias, pero no dejemos de acudir a las clínicas u hospitales. No esperemos hasta que sea tarde. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cossedi Funides. The days of socialism and communism are numbered not only in Venezuela, but in Nicaragua and in Cuba as well. Do we love Cuba? Do we love Nicaragua? Quédate en casa. Stay home. Quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No saca muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira italiano y chino. Saludos amigos vandálicos. Acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo. Por lo tanto, cada vez que puedas, quédate en casa. No le hagas caso a la dictadura. Así que, quédate en casa. Pórtate bien, ese coronavirus. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte del programa. Antes de entrar con nuestro invitado, que está vía Skype de todos los martes, nuestro analista, el doctor Enrique Sáenz, quisiera denunciar que hemos descubierto una campaña y una estrategia, tanto por parte de la dictadura como por parte de aquellos que quieren mantener el mismo estatus con la dictadura y que quieren seguir manteniendo lo mismo o seguir siendo viviendo lo mismo que vivían antes. Y es una campaña para destruir nuestra página, para destruirnos todas nuestras redes, todas nuestras páginas, tanto de Facebook como nuestra página de YouTube, ¿verdad? Y a través de denuncias y de boicot que están haciendo. Estamos tratando de tomar las medidas necesarias para ver cómo logramos adquirir el software necesario para poder bloquear estos intentos que están haciendo de tomar control y destruir nuestra página donde transmitimos nuestro programa de aquí de Jaime Arellano de la Nación y tanto en YouTube. Así que todo aquel que quiera apoyarnos, que nos pueda apoyar para lograr adquirir este software, se le agradecería y podrían mandarme por el WhatsApp
para obtener más información al 88-640111. Ahí lo vamos a poner va a aparecer ahí en la pantalla, el 88-640111. También ya está con nosotros el doctor Enrique Sáenz. Don Enrique, bienvenido al programa, gusto saludarlo, amigo. Buenas tardes, Jaime. Como de costumbre, muy a gusto en el programa Jaime Arellano en la Nación y por supuesto un saludo, buenos días para los nicaragüenses que en el lugar donde se encuentran es de día, buenas tardes y buenas noches para los nicaragüenses que en el lugar donde se encuentren es de noche, porque sabemos que este programa lo ven los nicaragüenses en distintos continentes y los distintos continentes tienen diferentes horarios. Para uno es mañana, para otros es tarde, para otros es noche. Así que buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un saludo cariñoso a todos los nicaragüenses, estén donde estén. Enrique, antes de que toquemos los diferentes temas, me gustaría, porque he estado recibiendo desde hace varias semanas, he estado recibiendo chat y nunca se ha dado la oportunidad, y entonces digo, pues lo hago después y nunca lo he hecho. Hay mucha gente que quiere preguntarte que cuál fue la razón, primero, que si vos ya no estás en el MRS, y en segundo, que cuál fue la razón por la cual vos, si ya te saliste del MRS, ¿por qué te saliste del MRS? Y siempre he dicho, he quedado con ellos, les voy a preguntar, hasta que ya dije, bueno, el martes va a ser la primera pregunta para ya salir de este tema, para que le pueda contestar a los amigos televidentes que siempre nos están haciendo esa pregunta. Bueno, pero Jaime, para empezar, debería haberme lanzado una bola alta para por lo menos verla pasar y está empezando tirándome una pegada a los codos de velocidad y directo casi bueno, yo no sé si a los codos o a la cabeza, ¿verdad? Pero bueno, ya hemos arreglado que aquí es bateo libre, ¿verdad? Agenda abierta y bola dura, ¿verdad? Entonces no voy a rehuir, aunque pues voy a agachar un poquito para que no me pegue en la cabeza, pero no voy a botar el bate, ¿verdad? Yo en varias oportunidades, cuando hemos hablado aquí, he dicho que no pertenezco a ninguna organización política y que mis opiniones en consecuencia solo me comprometen a mí, y efectivamente no pertenezco a ninguna organización política. Aunque tampoco soy renegado para decir, ¿verdad? Y fui diputado del MRS, fui presidente del MRS, pero ya no soy. ¿Cuáles fueron las razones? No voy a ventilar aquí asuntos o temas internos que conciernen al MRS, sino que en este caso lo que a mí concierne, ¿verdad? Primero que cuando creo que fue precisamente en julio del 2012, creo que fue, que hubo una elección de la directiva nacional del MRS, ¿verdad? Y bueno, yo entregaba la presidencia y fue electa Margarita Vigil y fueron electos otros jóvenes. Entonces, yo no me postulé ni a la presidencia del MRS ni a la directiva nacional del MRS, pero había una disposición, aprobaron una disposición estatutaria que decía que el presidente pasaba a ser miembro de la directiva nacional. Entonces, cuando se realizó la primera reunión de la directiva nacional, no era 19 de julio todavía, entonces yo planteé que era una gran oportunidad, tomando en cuenta que había una serie de rostros nuevos que no tenían ningún compromiso con lo que había ocurrido en el 80, planteé que era una gran oportunidad para que el MRS saldara cuentas con el pasado, colocara la columna roja y la columna azul y que se enfocara hacia el futuro aprovechando que había una nueva directiva y que se asumieran las consecuencias de la década de los 80, aunque el MRS no existía
para esa época, pero la dirigencia del MRS sí había tenido un papel relevante en la década de los 80. Entonces, frente a ese planteamiento, el conjunto de la directiva nacional estuvo totalmente de acuerdo, tan de acuerdo, que me encomendaron redactar ese manifiesto a la nación para saldar cuentas con el pasado y enfocarse hacia el futuro. Entonces yo me esmeré en elaborar ese documento señalando lo que yo consideraba habían sido temas criticables, cuestionables, y lo que consideraba que había sido positivo. Y entonces, como tampoco me postulé a la comisión ejecutiva, pues lo presenté a la comisión ejecutiva el documento muy orgulloso, creo yo, pues de lo que había trabajado y recogido de la directiva nacional, y me quedé esperando ese manifiesto a la nación con ocasión del 19 de julio. Efectivamente, el manifiesto salió, pero solo con el primer párrafo y el último párrafo de lo que había redactado, y todo lo que era lo sustantivo, que era digamos, saldo histórico con los 80, se lo habían volado. Entonces me di cuenta de que en realidad solo tenía dos alternativas, ¿verdad? O seguir asistiendo a las reuniones y someterme, o no asistir para que no se considerara que estaba provocando perturbaciones, y me dediqué a ejercer a cabalidad, a fondo, a profundidad, con honradez, con integridad, el cargo para el que había sido electo como diputado. Entonces, en ejercicio... esos dos párrafos, Enrique, eran que un análisis de los errores que se habían cometido, de los crímenes que se habían cometido, como pidiendo perdón, digamos, eso era más o menos. No, el primer párrafo era un saludo. No, estamos claros, estamos diciendo los dos que no salieron al luz, pues. No, es que no eran dos párrafos, era todo un desarrollo, ¿verdad? No era pedir perdón, pero era un balance serio, ¿verdad? En el que se reconocían, llamémosle así, no recuerdo el lenguaje, los errores que se habían cometido, se asumían, y aunque la nueva directiva, sobre todo los jóvenes, no tenían responsabilidad en eso, pues de todas maneras ya quedaba eso asumido con las consecuencias, las responsabilidades, y de cara al futuro. Esa parte, ese balance histórico es lo que se volaron. ¿Y te dieron alguna explicación o no? No, ni me la dieron, ni la pedí, ¿verdad? Simplemente yo llegué a la conclusión de que no era ni el momento ni el espacio apropiado para hacer un balance de la década de los 80, pero después ya en ejercicio como diputado, ¿verdad? Me tocó visitar prácticamente todos los departamentos del país, casi una gran mayoría de los municipios, y allí me di cuenta de varias cosas, ¿verdad? Y esto va a ser sorpresivo que yo lo diga, ¿verdad? Una de las cosas que me di cuenta es que un buen porcentaje de la población era liberal, ¿verdad? Yo reconozco eso, metía a los liberales todos en el mismo saco, todos eran arnoldistas, ¿verdad? Y todo lo que significa el arnoldismo. Pero en esos recorridos me di cuenta de que el liberalismo, más que una convicción ideológica, era un sentimiento. Aquí somos liberales porque mi abuelo era liberal, mi papá era liberal, etc. Y en la mayoría de los casos, esos liberales eran honrados, apreciados por su comunidad o por su municipio. Y en algunos casos nos decían, a nosotros los liberales nos gustan los diputados del MRS, que son pocos, pero como son firmes, trabajadores, etc. Pero yo jamás voy a entrar a un partido que tenga en la entrada un rótulo que diga sandinista, ¿verdad? Jamás voy a entrar. Entonces, después de todas esas giras, yo llegué a la conclusión de que no
este país no tenía salida si no encontraba un cauce que fuera más allá del sandinismo y que abarcara a otras fuerzas que estuvieran en disposición de luchar por la democracia. Esto estoy hablando antes del 2016. Entonces, a la única reunión posterior que fue una reunión del Consejo Nacional, yo planteé esta situación y planteé la conveniencia de que el MRS, para dar acogida y para ser efectivamente parte de una solución y no parte del problema, que se cambiaran el nombre. Quitar el nombre, ¿verdad? Y que había distintas alternativas, conservando MRS, Movimiento de Renovación Social, planteé varias alternativas. Prácticamente ni siquiera se permitió prácticamente que se discutiera el tema, y entonces yo llegué a la conclusión de que no había nada que hacer y dejé pasar un tiempo hasta que en el 2016, y eso está público, cualquiera lo puede ver en mi blog, ¿verdad? Planteé que pensaba que la ruta de salida de Nicaragua, 2016 estoy hablando, no transitaba ni por la renovación ni por el rescate del sandinismo, que se requería una vía más ancha para poder luchar contra Ortega y buscar una salida democrática Enrique, para el país. O sea, esos históricos que están en el MRS, que jugaron un papel negro en los años 80, por lo que te estoy oyendo, la actitud de ellos es no reconocer que cometieron esos errores, no reconocer el daño que le hicieron a Nicaragua, ¿verdad? Y como el avestruz, pues meter la cabeza debajo del hoyo creyendo que la gente va a olvidar y que no se va a recordar del papel que ellos actuaron, pues. No, mira, esto más bien es una conducta individual. Yo, igual que en el caso de los liberales, que los metía todos en el mismo saco y estaba equivocado, igual en este caso depende de las características de las personas. Unos tienen más, más apertura mental, otros siguen aferrados. No, por eso, pero yo no te estoy hablando de las bases del MRS. Por ejemplo, yo te estoy diciendo una figura como Dora María Torres, como Dora María Telles, Hugo Torres, esa figura que le hicieron un daño enorme a este país y que además tuvieron puestos de decisión, ¿verdad? O sea, no fueron simples soldados, sino que fueron gente que jugó un papel negro. Por eso te decía, eso depende de las características de cada persona, y como esto no es una infidencia, lo voy a decir, aunque no me gusta decir nombres, ¿verdad? En una reunión muy amplia, recuerdo que fue en la mansión Teodolinda, donde no era una reunión del MRS, era una reunión abierta, a lo mejor hasta vos estabas allí porque habían de distintas orientaciones. Yo recuerdo y me marcó mucho, ¿verdad? Unas expresiones que dijo Víctor Hugo Tinoco, que había estado él en el diálogo de Manzanillo, ¿verdad? Un diálogo que se dio, que propiciaron los mexicanos en el balneario de Manzanillo entre el gobierno, un delegado del gobierno sandinista y un delegado del gobierno norteamericano para tratar de encontrar una salida al conflicto bélico. Y allí Víctor Hugo dijo delante de todos que qué ironía eran las de la historia, ¿verdad? Que ahora allí nosotros estábamos planteando libertad de prensa, respeto a los derechos humanos, elecciones libres, Estado de Derecho, ¿verdad? Independencia del Poder Judicial, y qué ironía, dice, que esos eran los planteamientos que nos hacían los gringos en Manzanillo. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, la ironía de la historia, que el proyecto de la década de los 80 pues estaba opuesto a este tipo de estándares internacionales. Ahora, pero de nada sirvió
que dijera libertad de Víctor prensa, Hugo eso, etcétera. porque a la hora de que vos pusiste la propuesta, no respaldó la propuesta tuya, ni tampoco respaldó la propuesta del comunicado que había, del pronunciamiento que había elaborado. Bueno, en todo caso, el hecho es que las responsabilidades individuales que las cargue cada quien de acuerdo a sus propias condiciones. En lo que a mí concierne es que hice en dos momentos distintos dos planteamientos. Vos me preguntaste por qué me salí y me salí. Uno, porque en un momento hice un planteamiento que había que hacer un balance, un cierre con reconociendo los errores o como le querramos llamar y viendo hacia adelante, y después que planteé que había que hacer una apertura y que incluyera el cambio de nombre, y tampoco tuvo ningún eco, y en consecuencia constaté que ya no tenía nada que hacer y sin ningún escándalo. Imagínate que hasta ahorita lo estoy diciendo públicamente después de 4 años, ¿verdad? Porque pues no se trata ni de diferencias personales, sino que cosas que me conciernen a mí y que fueron las que motivaron mi decisión. Ahora, esto tiene que ver, ¿vos crees que ahora, después de todo este tiempo, reflexionó Dora María Telles sobre lo que vos habías dicho y producto de eso fue la renuncia de ella? Bueno, pues no sé, porque tengo varios años, de no comunicarme con Dora María, ¿verdad? Sí, me sorprendió porque ella fue la principal que se oponía a que se debatiera todo este tema, ¿verdad? Pero yo quisiera salir del MRS, ¿verdad? No, pero es que me gustaría porque el MRS de Dora María van más allá del MRS. Por eso, ¿cómo ves vos la renuncia de Dora María Telles? ¿Vos crees que después de las declaraciones que ella dio, de que ya al decir que sos sandinista da vergüenza en este país, o tu relación con el sandinismo da vergüenza en este país, vos crees que la renuncia de ella se deba realmente a un arrepentimiento, y además esto le puede beneficiar a que el MRS o la nueva cúpula del MRS, la nueva que están guiando el MRS, tomen esto como un insumo y empiecen a valorar aquellos consejos que vos diste antes del 2016? Sí, mira, en este caso yo, por una cuestión de delicadeza elemental, no me voy a referir a los asuntos internos del MRS, que ellos lo resuelvan. Voy a referirme a las declaraciones de una dirigente política, ¿verdad? Identificada. Pero no te como pregunto, esa sandinista. pregunta te la hice no como ex militante o expresidente del MRS, Bueno, te la hice como analista. Por eso, entonces como analista, ¿verdad? A mí, bueno, hay una expresión que es conocida que dice muy tarde y muy mal, ¿verdad? Muy tarde porque parte de lo que escribí para ese momento es cuando ni siquiera se avisoraba lo que iba a pasar en el 2018, de que Ortega ese régimen iba a terminar mal, y que si no reflexionábamos y tomábamos acción, la caída de Ortega se iba a pasar llevando de paso a buena parte del sandinismo. Entonces, ¿por qué digo muy tarde y muy mal? Y esto seguramente, aparte de la audiencia de Jaime Arellano en La Nación, pues no le va a gustar, pero estamos hablando con la verdad. Dora María dijo que le daba repelo el sandinismo. Yo tengo que decir que esas declaraciones a quien le hacen el mayor favor es a Daniel Ortega, ¿verdad? Son un favor a Daniel Ortega. Quiero asumir que de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque durante todos estos años, una serie de sandinistas de distinto nivel han venido marcando la distancia y la diferencia entre el orteguismo y el sandinismo no orteguista.
cierto que se ha desatado una campaña, una parte inspirada por el mismo Ortega en contra de toda expresión del sandinismo, pero hagamos números. Aún en las elecciones en que Ortega no ha contado los votos, pues se le han atribuido alrededor del 38%, ¿verdad? Ya lo de encima del 38% lo pongo en duda porque ya fueron votos contados por Ortega o sus cómplices. Las últimas encuestas revelan que quienes respaldan a Ortega se aproximan al 15%. Y ese otro 23%, entonces, 38 menos 15 da 23%, ¿verdad? Que no han rechazado al sandinismo, rechazan a Ortega. Esa no es una fuerza despreciable. ¿No cree que ese es un sector que podría capturar el MRS? No, porque ya no lo pudo capturar durante todo este tiempo, pero que un sector que requiere un mensaje, requiere un lugar en la nueva Nicaragua, porque han estado presos, han muerto, han sido perseguidos, están en el exilio, tienen un lugar en la construcción de una nueva Nicaragua. Déjame hacerte una pregunta. Y como analista, pues, ¿verdad? Sí. El MRS, ¿qué es lo que quiere? ¿Un sandinismo sin Ortega? Bueno, no sé lo que quiere el MRS. ¿O qué es lo que querían, pues? ¿Un sandinismo sin Ortega? No, en realidad el MRS nació como una propuesta de cambio democrático. No hay que olvidar que en 1995, al momento de nacer el MRS, fue con las reformas a la Constitución de 1987 para propiciar una democratización y que buena parte de las leyes que acompañaron el proceso de transición democrática estuvieron acompañadas al proceso de nacimiento del MRS. Y aquí tengo que decir, igual, yo fui presidente del MRS, fui diputado del MRS, fuimos aliados de ALN, y esto hay que decirlo, ¿verdad? Porque no fue solo una cuestión del diente al labio, ¿verdad? Después que habían despojado al MRS, Arnoldo Alemán y Ortega, de la personalidad jurídica, nosotros fuimos de buena fe a respaldar la casilla 1 bajo la consigna todos contra Ortega, ¿verdad? Pero la historia de esta cúpula, o la excúpula del MRS, como querrá ponerle, es que, por ejemplo, la reforma de la ley electoral que promovieron, a las reformas constitucionales que promovieron en los años 90, abrieron una caja de Pandora para que los partidos políticos pudieran tener más incidencia en los poderes del Estado, lo que contribuyó a la contaminación de los poderes del Estado. Y después, cuando se firmó el pacto entre Alemán y Ortega, el primer partido que respaldó ese pacto al Frente Sandinista fue el MRS. Entonces, esa cúpula del MRS es tan culpable de lo que pasó en los años 80 como tan culpable con el pacto, porque fueron los primeros, el primer partido en respaldar el pacto en el 2001 fue el MRS, que fue aliado de Daniel Ortega en las primeras elecciones después del pacto del 99-2000 entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. O sea, esa cúpula que está ahí, Enrique, ¿verdad? O los históricos del MRS, no sé cómo le dice o cuál es el adjetivo para llamar de ellos. Oíme, tienen una incidencia negativa en este país enorme, no tanto como la de Ortega, pero oíme, esa cola pesa, brother. Bueno, te voy a decir dos cosas, ¿verdad? Y es por beneficio de la historia, porque de la misma manera que no quiero condenar ni juzgar a nadie, tampoco quiero eximir de responsabilidades. En realidad, las reformas de 1995 que significaron
eliminar el servicio militar patriótico, darle estatus de ejército nacional y policía nacional y quitar policía sandinista y ejército sandinista, quitarle facultades al Poder Ejecutivo y dárselo a la Asamblea Nacional. Pero ahí mismo permitieron que los diputados pudieran proponer y elegirse a los cargos de los diferentes poderes del Estado, antes que no podían hacer. Y ahí es donde empezó la corrupción en los poderes del Estado. Cuando vimos desde esa reforma, empezamos a ver que los mismos diputados hacían los chanchullos, se amarraban entre ellos, se proponían, y uno proponía el del otro partido y el del otro proponía el otro, y así fue como de repente empezamos a ver bancadas en los diferentes poderes del Estado, y el MRS o aquellos del MRS pues fueron cómplices de eso que sucedió ahí, pues. Bueno, ninguna, y bueno, yo ni era diputado, ¿verdad? Ni era dirigente del MRS en esa época, estoy hablando como analista de ese momento. En ese momento, ¿verdad? Después de haber estado más de 50 años, primero con una dictadura de 45 y después con otra dictadura en la década de los 80, la posibilidad de que se formaran distintos partidos políticos, incluso 26 partidos, era parte del proceso de construcción de la democracia, que después unos se aprovecharon, esa es otra cosa, pero darle espacio al pluralismo y a la creación de distintos partidos políticos, pues la intención era correcta. Yo estoy claro que esa reforma tenía cosas buenas, pero si vamos a poner una balanza desde mi punto de vista entre lo bueno de esas reformas constitucionales y el daño que le han hecho a este país, pesa más el daño que los beneficios desde mi punto de vista. Pues, la respuesta la estamos viviendo ahorita. No corrieron muy largo porque en el 2000 el pacto de Ortega y Alemán acabó con eso, y aquí también. Pero ya estaban los poderes del Estado con bancada. Y vuelvo y repito, ¿quién fue la primera presidenta que le levantó la mano a Ortega para respaldarlo para la candidatura en las elecciones del 2001? Fue Dora María Telles y el MRS. Entonces, esa cúpula, y no quiero que hagamos todo el programa alrededor del MRS, una historia que a un amigo tuyo no le va a gustar, ¿verdad? Después del 96 salió electo Noel Vidaurre y salió electo Jorge Samper del MRS, ¿verdad? Y los dos, Noel Vidaurre y Jorge Samper del MRS, eran miembros de la misma bancada. Sí, yo estoy claro. Bancada opositora, ¿verdad? Entonces, el Partido Conservador, presidido por Noel Vidaurre, y el MRS, presidido por Dora María Telles, estaban aliados en la Asamblea Nacional. Primer punto. Segundo punto, cuando salió la candidatura de Noel Vidaurre, ¿verdad? El MRS tenía, recuerdo bien, buenas relaciones con Noel, incluso en la convención. ¿Qué tiene que ver todo eso con lo que estamos hablando? Pero es que me va a oír entonces, porque esta es parte de la historia, ¿verdad? Noel Vidaurre lo invitamos a la convención, llegó al momento de los invitados y estuvo todo el día en la convención. Todo el día, hasta almorzó con nosotros. El hecho es que cuando salió la candidatura de Noel habló conmigo, ¿verdad? Porque necesitaba el apoyo del MRS a su candidatura. Y en el MRS se discutió el apoyo a la candidatura de Noel Vidaurre, y después de muchas discusiones se resolvió hacer una alianza y respaldar la candidatura de Noel Vidaurre. E incluso allí en esa alianza estaba el PLI, habían otras organizaciones políticas, ¿verdad? Incluso el candidato, algo que pocos recuerdan,
¿quién fue el candidato a vicepresidente que seleccionó Noel Vidaurre? Carlos Tunerman. Estamos hablando del 2001. Carlos Tunerman era el candidato a vicepresidente seleccionado por Noel Vidaurre. Entonces, entonces el frente iba por su lado, incluso participamos con Noel en una manifestación y en una serie de acciones antipacto, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió? Que en algún momento, no sabemos por qué y no quiero entrar a especulaciones, Noel renunció a su candidatura cuando tenía más del 20%. No voy a discutir porque no conozco cuáles son las razones por las que él renunció, y volvió a discutirse a lo interno del MRS, y después de unas discusiones muy fuertes, pues se resolvió que si solo habían dos partidos, todavía hubo un tercer elemento, y esto lo voy a escribir porque se olvida, ¿verdad? Después de que Noel resolvió que renunciaba, un conjunto de pequeños partidos resolvieron constituir la tercera vía, todavía resistiéndose al pacto. Y había que presentar un conjunto de firmas para poder acreditar. Y esas no fueron en las elecciones del 2001. Que todos los pequeños partidos está confundido, te está confundiendo de elecciones. Con el MDN. Te está confundiendo de elecciones. Bueno, lo que te estoy diciendo, no. Sí, te estoy hablando de Noel. Todo lo que estás diciendo es en el 2006, en 1996, cuando se trató de hacer una alianza y no se pudo hacer la alianza, y entonces cada uno cogió su camino. En el 2001, desde el principio, el MRS se fue con Daniel Ortega. Y también fueron que Toño Lacayo iba a ser el canciller de la República de Daniel Ortega. Y entonces se fueron en un bloque a representar, a apoyar a Daniel Ortega. Pero de todas maneras, ese no es el tema, y solo quería tocar el tema porque me interesa saber, y además que el pueblo de Nicaragua sepa lo que está pasando ahorita en la coalición nacional y tu punto de vista alrededor de ese tema. Sí, pero dejémoslo claro. Antes del pacto hubo una alianza entre el Partido Conservador, cuyo presidente era Noel eso sí, se trató de hacer una alianza, es verdad, y a mí me acuerdo. Y el MRS, cuyo presidente era Dora María. Y hubieron varias reuniones, y una de esas reuniones fueron en la casa de Sergio Ramírez. Exactamente. Sí, entonces, yo me acuerdo de eso, y después y estaban los socialcristianos también, con Agustín Jarquín. Y estaba el PLI. Entonces, y estaba el PLI también de Virgilio Godoy. Que cuando se desbarató eso, todavía hubo un nuevo intento de constituir lo que se llamó la tercera vía, y no se pudo al MDN. De nuevo, porque la candidatura presidencial pesaron más que los intereses. Yo estoy de acuerdo. Bueno, entonces, pero lo que te quiero decir es que hubo otro esfuerzo después de Noel con el finado, el que era canciller de ese doña no Violeta. Mi punto es que la cúpula, esos históricos del MRS, y eso es lo que quería recalcar, esa cúpula del MRS, ¿verdad? La Dora María Telles, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, etcétera. Si vos vas a poner en la balanza histórica de este país lo bueno y lo malo que han hecho, para aquellos que encuentren algo bueno, ¿verdad? El balance de lo negativo es enorme y el daño es enorme comparado con cualquier beneficio que podían haber hecho. Ese era mi punto. Yo creo que eso son las responsabilidades individuales. Para mí el punto es por qué en el 90 estuvieron aliados con el proceso de transición, por qué estuvieron aliados con Noel Vidaurre, por qué después en el 2008 también hubo una alianza, imagínate, con todos los partidos políticos. Y allí tengo que decir que vos tuviste una participación, porque te invitamos a una asamblea del MRS. Así es, yo buscaba en ese momento, tratamos de crear, se creó aquel bloque Todos contra Ortega. Correcto. Y nos reuníamos en la carretera sur para construir
esa y lo logramos, ¿verdad? Y derrotamos a Ortega. Pero ahí estaba el MRS. Como no teníamos reales, imagínate, hasta una incidencia porque hasta nos regalaban las banderas del MRS para que salieran las banderas del MRS y apareciera de que éramos todos contra Ortega. Y entonces, ¿por qué era bueno? Y en el 2011, cambiemos de tema porque ya veo que tu corazoncito todavía sigue siendo anaranjado y seguir defendiendo al MRS y eso es bueno, pues, porque el cariño, me imagino que al partido uno no se olvida, sino más. Solo terminó con el 2011, ¿verdad? En el 2011 fuimos respaldando a don Fabio, a Fabio Gadea, y el candidato a vicepresidente era Edmundo Jarquín. Así es. Entonces, para mí el problema, las responsabilidades de cada quien son responsabilidades de cada quien y son públicas. Pero lo que vos dijiste, algo que queda ahí, que creo que es verdad, va a pasar mucho tiempo para que cualquier partido que se identifique con el sandinismo, ya sea el sandinismo con Ortega o el sandinismo sin Ortega, que todavía no sé cuál es la diferencia entre los dos, ¿verdad? Solo que uno ya sabemos la dictadura de Ortega, que es una dictadura asesina, pues. Pero estoy hablando ideológicamente hablando. Mientras exista y más ahora, después de todo lo que ha hecho esta dictadura, y yo estoy de acuerdo con vos, el MRS, si quiere crecer y no ser un partido mediático, ¿verdad? Porque después de Herty lo llevó a un lugar que podía haber sido, inclusive, si no se hubiera muerto Herty, en una muerte que todavía hay muchas dudas alrededor de ella, el MRS desperdició ese escenario y desgraciadamente cayó, pues. Pero me gustaría que entráramos al tema de lo que está sucediendo, lo que sucedió, no sé si ya terminó la reunión de la coalición. Y porque desde mi punto de vista, eso está a punto de explotar y desbaratarse, o por lo menos separarse. Sobre todo después de oír ayer a la señora Castillo, ¿cómo se llama? Aide Castillo, diciendo que la semana pasada en la asamblea de la UNAP ya se discutió la posibilidad de salirse de esa coalición nacional. Hoy se iba a tocar el tema de las condiciones de la alianza y el tema de la incursión de los jóvenes. La información que nosotros tenemos y audio que hemos oído de la reunión de hoy es que al principio el de los jóvenes, tanto Miguel Mora como Medardo Mairena, como los partidos políticos, ¿verdad? Y los movimientos, el bloque ese se opuso a tocar el tema de los jóvenes. Y dijeron que el tema de los jóvenes no se iba a tocar ahorita, ni se iba a resolver ahorita hasta que se terminara de resolverlo el transitorio. Porque no quieren dejar que los jóvenes voten y discutan, estén en la discusión de los transitorios, que es bien importante. Lo segundo que pasó ahí, se aprobó que los comunicados fueran de consenso. Y después se tocó el siguiente punto, que era que el plan de nación, y estrategia fuera de consenso, y ahí nuevamente volvieron a brincar Medardo, Miguel Mora, Luis Fley, Saturnino y Miguel Rosales. Y no se llegaron a ningún acuerdo. Entonces pasaron 3 horas para discutir que no se iba a discutir lo de los jóvenes, para decir que está bien que lo de los comunicados sea por consenso y que después todavía no lograron tocar ni ponerse de acuerdo en el plan de nación. Y ya vimos declaraciones que dio tanto Luis Fley como Miguel Rosales diciendo que ellos no están dispuestos a ceder en los temas trascendentales electorales y de estrategias electorales y ¿cómo se llama? Reforma a la ley electoral y todo lo demás. No están dispuestos a ceder que eso sea por consenso. Eso es por votación, porque ahí hay un bloque de Yatama, de Brooklyn Rivera, de Arnoldo Alemán, el PLC, de Saturnino Cerrato y el PRD, y Medardo Mairena, el Movimiento Campesino y Luis Fley y el FDN, que ahora se le sumó Chepe Palé. Entonces, ahí están 5 votos. Ahí controlan esa coalición y no van a soltar ese control de esa coalición y lo han dicho y lo van a seguir diciendo. Mi pregunta es,
Ya está llegando la hora de lo que habíamos hablado que vos dijiste y que hablamos hace como 2 o 3 semanas, que hay que separarlo, la chicha con la limonada, ¿verdad? El aceite y la gasolina, o el aceite y el agua, no sé cuál es el dicho, no van juntos, y que ya se va a ir creando otra opción. Bueno, yo te lo voy a decir de otra manera, que no hay que revolver el cebo con la manteca, ¿verdad? Si revolver el cebo con la manteca, te sale o cebo enmantecado o manteca encebada, pero ya no ni cebo ni manteca, ¿verdad? Y yo creo que esto que está ocurriendo es triste. A mí no me alegra, lo dije la vez pasada. Me alegré el 25 de febrero de este año, hace más de 5 meses y unos días, cuando se anunció la voluntad de constituir la coalición nacional. Pues rápidamente, a medida que pasaban los días, en lugar de aumentar mi confianza, lo que aumentaba era mi desconfianza. Y ahora, 5 meses después, ¿verdad? Que no Oíme, puesto... te quiero dar una primicia, ¿verdad? Para que sepas. Ahorita todavía está reunido en la coalición, o ya terminaron, pero antes de terminar la coalición pusieron en vivo el programa, porque estaban asustados de cómo sabíamos nosotros lo que estaba pasando ahí adentro, ¿verdad? Y estamos asustados porque saben que tenemos los audios y que no pueden decir que es mentira lo que yo estoy diciendo, porque le sacamos los audios. Solo para darte el insumo de cómo están de perdido ahí. Es importante que no identifiquen dónde está la cámara y dónde está el micrófono, que nos permitía estar escuchando y viendo todo lo que estaba pasando y prácticamente transmitiendo en vivo. Un día lo voy a pasar en vivo, a ver, para que sepan que esto es jodido. Bueno, entonces a lo que voy es que después de 5 meses, por ejemplo, que no se esté en una campaña internacional y nacional, emplazando a Ortega con la exigencia de cuáles son las condiciones indispensables para elecciones democráticas, y que todos los nicaragüenses se apropiaran de los planteamientos de esa campaña: liberación de los presos políticos, restablecimiento de las libertades y derechos ciudadanos, incluyendo libertad de movilización, otorgamiento de personalidad jurídica a las alianzas que se inscriban, y podría señalar 7 que fácilmente podrían ser una bandera que ya debía estar como campaña, pero ni siquiera se han puesto de acuerdo en las comisiones. Una campaña para dar a conocer a los nicaragüenses cuál es el programa de cambio, ¿verdad? Generación de empleo mediante esta medida. Anulación de la ley 840, anulación de la deuda con Venezuela, la deuda privada y ninguna responsabilidad, compromiso nacional con la educación, despartidización, aumento de los salarios de los maestros, aumento del presupuesto, etcétera. Un apoyo para la modernización tecnológica de la pequeña y mediana empresa. Pero es que, Enrique, ¿cómo van a hacer eso? ¿Verdad? Si vos no podés esperar resultados diferentes con los mismos actores que te han hecho daño. Ahorita, por ejemplo, hoy salió quejándose varios abogados de los defensores de los presos políticos, que los siguen condenando a los presos políticos a 10 años de cárcel, a 15 años de cárcel, a 12 años de cárcel, a 8 años de cárcel, en juicios amañados, en juicios totalmente violatorios del Estado de Derecho, sin permitirles defensa, con pruebas falsas. Y tiene el PLC, ¿cuántos? Creo que son 2 o 3 magistrados en la Corte Suprema de Justicia. A ver si se ha pronunciado un solo de esos magistrados en contra de todas las aberraciones y los abusos que se están haciendo estos jueces. El PLC tiene magistrados del Consejo Supremo Electoral. A ver si se ha manifestado sobre la ilegalidad del ¿cómo se llama? Del decreto que salieron reformando la ley, parcialmente la ley electoral. O si le han exigido a Saturnino Cerrato, que es pastor evangélico, que se pronuncia entre la complicidad de los pastores evangélicos
que siguen siendo socios y trabajando junto con Daniel Ortega. Entonces, ¿cómo puedes esperar que ellos hagan eso cuando son parte del problema? Bueno, entonces a lo que voy es que mientras estos discuten, Daniel Ortega va galopando solo en su carril y la población sufriendo por la pandemia, sufriendo por el desempleo, sufriendo por los acosos y por la represión, sufriendo por distintas causas mientras ellos no se ponen de acuerdo en integrar las comisiones. En estas condiciones yo tengo que decir que me provoca tristeza, y frente a tu pregunta, definitivamente yo francamente no veo con estos bueyes o con estos caballos, para decir, en sentido metafórico, ¿verdad? Cuando uno va en una carrera, si en realidad nosotros siquiera vamos a poder arrancar, y efectivamente, si no tenemos que pensar efectivamente en otra opción. Y aquí me vas a permitir, no para reabrir la polémica, sino que para plantearlo. Yo lo escribí públicamente en el 2016, que me retiraba de cualquier agrupación política. Lo estoy planteando como analista. Ese 20, 23 o 25%, tenés que darle un cauce, tenés que darle una oportunidad de participar en la construcción de una nueva Nicaragua. Si vos pretendés construir una Nicaragua sin ese sandinismo no orteguista, porque no puedes decir que todos son responsables de crímenes, que todos son responsables de la piñata, etcétera, etcétera, porque vos tenés amigos y vos lo conocés que no lo son, compañeros de colegio, compañeros de universidad, compañeros de deporte, etcétera. Entonces, un desafío hay, ¿verdad? Y creo que las declaraciones de Dora María es el mayor favor a Ortega, porque deja absolutamente a media calle a esos nicaragüenses que tienen una oportunidad, porque decir que te dan repelo, que te da repelo esta población que tiene derecho a participar en la construcción de un nuevo país, efectivamente a lo que te debe llevar no es a renunciar a la comisión ejecutiva del MRS, sino que a renunciar a toda acción o presencia política, ¿verdad? Y aquí está el desafío de cómo construir un cauce para que esta población que puede decidir una elección, y además hay que decirlo, han estado en los ataúdes porque han muerto, han estado en la cárcel, han estado en los tranques, han estado y están en el exilio. Vos no puedes decir, estos me dan repelo, ¿verdad? O ni ella ni nadie, ¿verdad? Porque no puede haber un país si vos le decís a un cuarto que han demostrado compromiso, ustedes no alcanzan en esto. Y no estoy hablando del orteguismo. Y de la misma manera de esto, vos no podés construir una opción si no te identificás, si no tenés empatía, si no te preocupás, si ni siquiera propones soluciones a la angustia, a las penurias, a todos los problemas que está pasando la población nicaragüense, y mientras vos estás discutiendo cómo integrar las comisiones. Yo creo que efectivamente hay todavía el tiempo, ¿verdad? Porque ni siquiera tenés que hacerlo de cara al 2021. Aquí lo que necesitamos es una alianza política, no una alianza electoral o electorera, porque el desafío con Ortega es antes, durante las elecciones y después, y para eso necesitas tener un programa, una estrategia y una cohesión política, un compromiso alrededor efectivamente de un programa de cambio en Nicaragua, para que finalmente podamos vivir en paz. 200 años vamos a cumplir como país independiente. Empezamos matándonos con la guerra, primero Sacasa, Cleto Ordóñez, etcétera. Continuamos matándonos con Antonio de la Cerda y Juan Argüello. Seguimos matándonos después en 1956 hasta que vino William Walker. Seguimos matándonos con la Revolución Liberal. Seguimos matándonos en la década de los 20 y parte de los 30.
sufrimos una dictadura de 45 años, volvimos a matarnos en la década de los 80, tuvimos un respiro en los 90, volvimos a caer en otra dictadura y no entendemos la lección. Ahí están discutiendo. El problema es, el problema, Enrique, es, como yo lo veo, es que queremos poner parche en vez de poner, en vez de pagar el precio, que de todas maneras ya lo hemos pagado y el pueblo lo ha pagado en varias ocasiones, lo pagó en los años 80 con 50,000 nicaragüenses muertos y decenas, centenares de miles lesionados, etcétera. Se pagó en los años 60 y 70 con otra cantidad de muertos en la lucha contra la dictadura de Somoza, porque desde ese tiempo la clase política traicionó al pueblo de Nicaragua. Si la traición de la mayoría de la clase política no es algo nuevo en Nicaragua, es viejo. Y yo que vengo de raíces conservadoras, lo tengo que admitir y por eso renuncié a ese partido hace un montón de tiempo. Cuando Agüero se vendió y aceptó el Cupiacumi, ahí ¿qué pasó? Ya los jóvenes y la mayoría de la oposición en este país era conservadora. Digo, señores, aquí no hay opción política, aquí solo lo queda la opción armada. Si la base en ese momento, la mayoría de los sandinistas venían del Partido Conservador. Y entonces, hijos de conservadores prominentes. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos en las mismas elecciones del año que ganó Doña Violeta. ¿Qué es lo que se buscó después del triunfo de Doña Violeta? Para que Daniel Ortega entregara el poder, se le tuvo que hacer concesiones. Y se le tuvo que ceder, se le dio más diputados de lo que tenía, se le dio más concejales de lo que tenía, se le permitió la piñata, se le permitieron muchas cosas, se le permitió que Humberto Ortega se quedara en el poder, en vez de tomar una posición firme y decir, señores, no, si el pueblo de Nicaragua quiere cambio, por eso votó. Después vino de nuevo, en el 96, ¿qué es lo que pasó? Todo el mundo sabía que Alemán era corrupto. Si tenía 6 años, 7 años de estar recibiendo denuncias en la alcaldía de un montón de actos de corrupción. Pero como era el antisandinista mayor, no importa que sea corrupto, pero era antisandinista. Y la gente votó por Alemán y pagó los grandes costos. Entonces, después fuimos víctimas de nuevo en la época de Bolaño. Bolaño llegó al poder a través del PLC y se ofuscó en querer destruir al PLC, a tal punto que se amarró hasta con Daniel para tratar de destruir al PLC, ¿verdad? Y pues de esa manera destruir a Alemán. Y también nos llevó. Después vimos en el 2006, cuando ya nos dimos, ahora ya sabemos la verdad, porque Eliseo Núñez lo dijo en este programa, que en el 2006, cuando faltaban el 8% para contar los votos, hubo una negociación a 3 bandas. El equipo de Montealegre, que él era parte de ese equipo, y él fue a esa negociación, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, y que llegaron a un acuerdo. Los dos estos reconocían a Ortega como presidente, y Eduardo Montealegre quedaba en segundo lugar, y Arnoldo Alemán pidió más diputados, e incluyendo que le dieran diputados que no habían salido, como Oscar Moncada en Masaya, y Noel Pereira Majano en Chinandega. Entonces, por seguir poniendo parches, es que cada X cantidad de años, desgraciadamente, volvemos a caer lo mismo. Por eso es que yo digo que esta vez que se ha pagado un enorme precio, y hemos pagado un enorme precio, y uno desde el 2018 para acá, otros lo venimos pagando desde hace mucho más tiempo, que no podemos decir que para poder la nueva Nicaragua que queremos construir, tiene que ser con Arnoldo Alemán, con Brooklyn Rivera, con Saturnino Cerrato, con todos aquellos que han sido parte de la destrucción de este país. Me parece inaudito que eso inclusive se esté discutiendo, pues. Pero yo creo, Jaime, que aquí estamos otra vez como aprender de la historia. Y como digo, no soy renegado, ¿verdad? En los años 90, la resistencia nicaragüense ha sido el mayor ejército no oficial en la historia de América Latina. Lo he dicho ya en más de una ocasión en tu programa.
en el informe de la desmovilización de la resistencia, casi 23.000 combatientes entregaron sus armas de guerra, todo tipo de armas de guerra, no eran escopetas, no eran fusilitos 22, ¿verdad? Armas de guerra, ¿verdad? Se habían mantenido combatiendo durante prácticamente 10 años, tal vez un poco menos, ¿verdad? Esos campesinos, porque en realidad la inmensa mayoría, de acuerdo con ese informe, en primer lugar eran menores de 25 años, es decir, nada tenían que ver con la Guardia Nacional. La inmensa mayoría de ellos eran pobres y no habían pasado la primaria, jamás habían oído un discurso de Reagan, en consecuencia no eran mercenarios, ¿verdad? Y en los desplazados, lo que era la base social, en parte en Honduras, en parte en Nicaragua, eran más de 100.000 nicaragüenses. Era un factor de poder político para ser un factor de balance frente al Frente Sandinista y la policía, el ejército, etcétera. ¿Qué es lo que ocurrió con la resistencia? Y aquí se lo he dicho a Henry y no tengo ningún problema de decirlo aquí, lo que faltó fue conducción política, ¿verdad? Para capitalizar y transformar esa fuerza en un factor de poder que contribuyera al balance y a la progresión de la transición democrática. Entonces, ahora, en este momento, y tampoco va a gustar lo que voy a decir, imagínate vos que los exprisioneros políticos, imagínate vos que las distintas organizaciones juveniles, imagínate vos que las distintas expresiones que a nivel territorial estuvieron resistiendo la embestida de la represión, que los familiares de las víctimas, etcétera, formaran un gran conglomerado y no sería difícil encontrar los puntos de coincidencia, ¿verdad? Y un mecanismo para la toma de decisiones, etcétera, el concebir el programa de cambio, etcétera. ¿Para qué servirían los que están en la coalición? Esa es la pregunta. ¿Ah? Esa es buena pregunta. El punto es que creo, y lo decíamos en un diálogo que teníamos recientemente con algunas organizaciones juveniles con ocasión del libro El Cambio Azul y Blanco, ¿verdad? Que lo primero que tenemos que ver es cuáles son nuestras potencialidades. Y entonces, estar viendo una casa que no se ha construido, que es la coalición, y que lo más probable es que ni se construya porque el maestro de obra se pelea con el ingeniero con el arquitecto con los albañiles, etcétera, y no ponen un solo ladrillo. Entonces, ¿para qué te vas a estar peleando por una silla en la sala de una casa que nunca se va a construir? Yo creo que es el momento efectivamente de pensar en construir otra sala, y te lo digo así, la fuerza política y moral de los exprisioneros y exprisioneras, la fuerza política y moral de las distintas organizaciones juveniles, la fuerza política y moral de los parientes de las víctimas, la fuerza política y moral de distintas expresiones en el exilio, la fuerza política y moral de quienes resistieron y resisten todavía las embestidas represivas del régimen. Y de ahí, ¿y por qué no nos volvemos a ver uno a otro y decimos, mira, y entonces, ¿y por qué no lo intentamos nosotros? ¿Por qué tenemos que estar atenidos a esto si para el 2018 nadie lo volvía a ver, y por qué lo están volviendo a ver ahora? Entonces, creo que hay ejemplos, los periodistas han dado ejemplos, los médicos han dado ejemplos de que se puede articular, identificarse con los problemas de la gente, evitar los codazos, evitar el protagonismo, evitar estar buscando cómo salir en la foto, preocuparse por la respuesta concreta. Eso se puede hacer. Una pregunta, hombre.
o estoy tratando de analizar cuál será la lógica de este bloque de partidos políticos y movimientos como el movimiento campesino y que ese movimiento que preside Medardo, o que supuestamente viene en sorpresa en el sector del movimiento campesino, ¿verdad? Pero no puedo decir todavía exactamente lo que viene, pero viene en sorpresa, ¿verdad? Pero ¿qué estará pensando esto, por ejemplo, al bloquear la entrada de los jóvenes en la coalición y darle su lugar a la coalición? ¿Estos creerán sinceramente que si en este país en algún momento se llega a dar elecciones libres y transparentes, ellos tienen chance de ganar? ¿O es que definitivamente no les importa que él y se están preparando para ir a unas elecciones amañadas con Ortega y recibir su hueso? Porque no le veo no creo que estos crean que puede recibir el apoyo del pueblo de Nicaragua sin la participación de los jóvenes en ese bloque. Bueno, mira, yo vuelvo otra vez con que no se puede meter a toda la gente en el mismo saco, pero yo creo que hay quienes están allí simplemente porque esa es la vía para optar a un cargo, si es diputado, si es alcalde o lo que agarre, ¿verdad? Creo que hay otros que de buena fe piensan que efectivamente se puede derrotar a Ortega en unas elecciones. La famosa teoría del mono, ¿verdad? De que un mono que sea candidato derrota a Ortega. Falso de toda falsedad, ¿verdad? Porque se olvidan, por ejemplo, vuelven a ver hacia atrás, pero no ven aquí nomasito, que es lo que pasó en el 2016. Piensan que cualquiera que enfrente a Ortega va a recibir el voto y el apoyo de Raimundo y todo el mundo, cuando la gente ya se pronunció en el 2016 y se volvió a pronunciar en el 2017. Y la gente que ha sufrido a lo largo, y esto sin haberte pagado la cuota de sufrimiento que se ha pagado en estos últimos años, porque en el 2016 ese más de 70% que se obtuvo y todavía más en las elecciones municipales del 2017, todavía sin haber pagado el costo que hemos pagado después del 2018. Yo no sé de dónde agarran que todo el mundo va a ir a votar por el mono, ¿verdad? Que le presenten como candidato a Ortega, como que si la gente es idiota y que ya no dio demostraciones en el 2016 y 2017, y menos si está sacando o si no permitís a una casa que no has construido. Lo peor es que estás repartiendo y estás negando silla a una casa que ni siquiera sería has construido. Vos que conocés al MRS, que es el partido pues que tiene más influencia en UNAP, pongámosle. Ayer Aide Castillo decía que la semana pasada tuvieron una asamblea, no un consejo político, sino una asamblea, y que en la asamblea hubo discusiones fuertes y que se había inclusive dejado la posibilidad que si los partidos políticos o este bloque que están ahí no ceden, la posibilidad de retirarse y formar otra opción, la Alianza Cívica, la UNAP, los jóvenes alrededor de la casilla de C por L. Vos ves a la UNAP saliéndose de ahí, o ves, como dijo Violeta Granera, en ese caballo ya está montado y lo que van a hacer es tratar de componerlo, aunque no se pueda componer, ahí se quedan. Bueno, mira, primero que todavía no se ha tomado una decisión en la unidad azul y blanco. La estrategia está discutiéndose, está abierta, efectivamente está, pues conozco de primera mano esa situación, está el planteamiento y que, te digo, son voces muy fuertes las que se expresan en la dirección que te informó Aide, ¿verdad? Que mencionó Aide. Entonces, no se ha hablado de casillas todavía, ¿verdad?
porque ni siquiera se ha hablado de participación electoral, porque incluso dentro de las opciones está, no hay condiciones, no se participa, ¿verdad? No hay condiciones en la coalición, pues no se permanece. Es una discusión todavía abierta, pero no solo abierta a las posibilidades, sino que abierta a sumar con otra fuerza. No te puedo decir que esa sea la posición del MRS, por lo menos sí sé que hay voces que no son del MRS que están pugnando fuertemente en esta dirección, ¿verdad? De salvaguardar la independencia y la legitimidad que ha tenido la unidad azul y blanco, y efectivamente esa posibilidad está planteada porque las voces que se escuchan internamente son voces de mucha incidencia, de mucha potencia, y ese juego está abierto. Decía el comandante Henry en este programa que la embajada y el embajador Sullivan están incidiendo mucho y poniendo mucha presión para que todos se incorporen a esta coalición. Parece que él tiene su capital político invertido en esta coalición. Se dará cuenta la embajada, si es cierto esto, se dará cuenta la embajada americana de que una coalición donde está ya bajo el control de este bloque, no tiene futuro en este país. Bueno, mira, Jaime, no voy a responder la pregunta, pero realmente este programa ha sido muy agitado. Yo no sé cómo va a hacerme llegar porque tengo la garganta irritada. No me he dado cuenta en qué momento he estado gritando. Ya me siento que casi no me sale la voz, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es que no volvimos otra vez a hablar de economía y ya se nos pasó el tiempo. Y lo tercero, con relación a este punto, pues bueno, es fácil imaginar que la embajada tiene distintas fuentes de información. Pues yo no estoy en Nicaragua, no conozco cómo está actuando la embajada. Lo que sí, sin ser un gringólogo, ¿verdad? En las oportunidades que tuve de ir a Washington, pude comprobar que hay distintos actores que intervienen en la política global, en la política hacia América Latina y más a nivel de micropolítica en Nicaragua. Es decir, que el Departamento de Estado, el Congreso, y en el Congreso los senadores, los diputados, los congresistas, el equivalente a los diputados, los republicanos, los demócratas, los liderazgos, ¿cómo es que le llaman a los officers, los desk officers, y las organizaciones del establishment no gubernamental. Este es un proceso de construcción y de incidencia donde una expresión es la embajada, ¿verdad? Pero hay un conjunto de actores y factores que inciden, están informados, y quien ejecuta la política, pero no la define, es la embajada, y supongo que deben tener distintos medios de información. Además, estas desavenencias son públicas y difícilmente me parece que se van a embarcar en un barco que está haciendo agua por todos lados y que tiene un arrecife enfrente y que va a chocar. Es difícil. Comentarios finales, Enrique. Bueno, primero, tengo que reafirmar que no pertenezco a ninguna organización política, ¿verdad? Que para mí el compromiso que tenemos todos los nicaragüenses de buena voluntad es construir finalmente un país en paz y democracia, ¿verdad? Con quienes quieran construirlo. No todos los opositores a Ortega son demócratas. No todos los que se oponen a Ortega efectivamente están comprometidos con un proceso de cambio democrático. Y allí, ¿verdad? Allí creo que tienen un lugar todos los que estén en capacidad de enarbolar con integridad, con decisión, la bandera azul y blanco. Lo segundo es que es triste
¿verdad?, que los liderazgos o quienes pretenden ser o ejercer liderazgo, en lugar de identificarse y actuar con relación a los centenares de nicaragüenses que están sufriendo en la frontera, es realmente algo inaudito que la policía de Costa Rica le lleve agua y comida. Y la policía de aquí bloquea. Y que los esbirros de Ortega lo que esgriman son sus fusiles para impedirle entrar al territorio nacional, y efectivamente se me quedaba de que aquí en Costa Rica estamos intentando impulsar una iniciativa que tiene que ver con lo que vos empezaste. Bueno, gobierno de Taiwán, usted donó, ¿verdad? ¿Por qué no le dice a su embajador o a usted, embajador, que cuántas son 500 dosis en relación a las miles que donó? Señor Bessie, usted que le ha estado haciendo el lado al régimen y donó, pues ¿por qué no le dice que dedique usted OPS, ¿verdad?, que tiene un compromiso en esto? Es decir, cómo mover a la comunidad internacional. La Cruz Roja. No se le puede echar toda la carga a los ticos, ¿verdad? La Cruz Roja también. Que ya tienen suficientes problemas. Así es que, otra vez, primero, que yo hubiera querido hablar otra vez del tema económico y no hablamos. Y segundo, que me agitaste bastante, tengo la garganta irritada, ¿verdad? Es decir que es que mi corazoncito saltó. No, realmente es que a mí me parece que tenemos que contribuir a la verdad histórica, y el que tenga responsabilidades, pues que las asuma, pero lo que no se puede echar ni a los liberales en el mismo saco, ni a los conservadores en el mismo saco, ni a los sandinistas en el mismo saco, porque si a todos los echamos en el saco, todos nos vamos a ir en el saco, y quien se va a quedar es Ortega. Así que muchas gracias por la oportunidad. Lo único que necesito ahora, unas pastillas calmantes de la garganta. Bueno, Enrique, como siempre, te agradezco tu participación los martes en este programa, tus aportes. Fue un programa movido, ¿verdad? Los dos pusimos con mucho ahínco y corazón lo que sentíamos y lo que tenemos. Aclaraste las inquietudes que teníamos desde hace semanas, que tenían gente que me estaba chateando que te preguntara. Yo creo que quedó bien aclarado, ¿verdad? Lástima que no aprovecharon tus consejos, ese tu ex partido, porque yo sí creo que hubiera ayudado mucho si se hubiera sacado esa proclama, sobre todo como la describiste vos, ¿verdad? Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Ya saben lo que está sucediendo en la coalición nacional. Bloquearon la discusión de la integración de los jóvenes. No quieren que los jóvenes sean parte de las discusiones en la toma de decisiones a la hora de discutir y aprobar o rechazar los transitorios propuestos por la Alianza Cívica. Lo bloquearon el mismo bloque de los partidos políticos: Miguel Mora, Medardo, Luis Fley, Miguel Rosales, Cerrato, si no me equivoco, y Medardo. O sea, el mismo bloque de los 5 bloquearon que se discutiera el tema de los jóvenes. También aprobaron, lo único que aprobaron el día de hoy es que los comunicados van a ser por consenso a la hora del plan de gobierno, el plan de nación o la propuesta de la nación. Tampoco se pusieron de acuerdo, bloqueados por los mismos 4 o 5 gente. Ahí hubieron señalamientos, etcétera. Los estamos volviendo locos porque no saben cómo nos estamos enterando, y además que tenemos las grabaciones para que si quieren atreverse a desmentirnos, ahí están las grabaciones. Pero lo que ya mi recomendación, este pueblo ya está cansado, y le hago un llamado a la Alianza Cívica, inclusive un llamado a la UNAP. Den a esos mismos que fueron parte de todos los daños, se le dio una oportunidad. El gallina que come huevo ni que le quemen el pico, el zorro perderá los pelos pero no las mañas, y ya nos dimos cuenta que eso quieren seguir siendo parte de lo que han sido todo el tiempo: pactistas, corruptos, gente que depende del Frente Sandinista. Así que hay que formar un bloque con los jóvenes, un bloque. Hay que rescatar al movimiento campesino, que desgraciadamente se está maleando, y ya lo convirtieron en parte de ese bloque, y sacarla. Y viene sorpresa en el movimiento campesino, viene sorpresa.
en ese movimiento campesino, en el movimiento campesino, y formar un bloque entre los campesinos, los jóvenes y todos aquellos que realmente quieren verdaderos cambios en este país. Esa es la solución para Nicaragua. Nunca ha habido en este país una unidad de cúpula. El pueblo ve, cuando ve una propuesta que le gusta, la respalda y vota por ella. Cuando logramos, y sí logramos, tener elecciones libres y transparentes en este país, porque por el momento, al paso que va esta dictadura criminal y satánica, lo menos que está pensando es dar elecciones libres y transparentes y con garantía en este país. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación.